voy a grabar. La asistencia es con cámara prendida. Obviamente hay excepciones. Ya algunos estudiantes me han comentado que tienen dificultades con la cámara y lógicamente se entiende esos motivos. Los motivos sí son viables, factibles. Por ende ahí sí existe una consideración, ¿no? Una justificación. Pero los demás no han dicho nada. Entonces supongo que deben tener la cámara bien. Ya, comenzamos. Tema 8. Ya, tema 8. Voy a compartir pantalla, así que atentos. Ok, voy a revisar que antes están con cámara prendida. Solo está el joven Matías. Ya los demás no tienen la cámara prendida, por ende, no, no asistieron para mí. Listo, eso es todo. Comencemos. Tema 8. Movimiento circunferencial. En la naturaleza se observan movimientos cuyas trayectorias son curvas. Estos movimientos reciben el nombre de movimiento curvilíneos, ¿no? El término de curva deriva básicamente de una línea irregular, ¿no? Una recta irregular, ¿no? Tendiendo a las curvas. Bueno, en matemática las curvas, inclusive en algunos aspectos más complejos, a las curvas se le consideran a toda gráfica, ¿no? Posible, ¿no? Entonces, acá existe una curvatura, ¿no? Que netamente es una circunferencia, eh, ¿no? Que puede ser representada por una cosa, lógicamente. En el caso más simple de un movimiento curvilíneo, es el movimiento circunferencial, el cual se conoce y utiliza desde la antigüedad. Por ejemplo, Aristóteles afirmaba que el Sol, como la Luna y los planetas giraban en torno a la Tierra con movimiento circunferencial, uniforme. Actualmente se sabe que no es así, es similar, pero tiene un movimiento este, eh, similar al elipse. El movimiento elipsoide sería en este caso, ¿no? Un elipse, si alguna vez han escuchado ese término, entonces el movimiento ya para los planetas es una elipse. Eh, ¿No? Movimiento circunferencial y uniforme. Y que este era eterno. Posteriormente, Ptolomeo planteó que los planetas, como el Sol y la Luna, giraban en pequeñas circunferencias cuyos centros giraban a su vez alrededor de unas circunferencias mucho más grandes que tenían su centro en la Tierra. De esta manera vemos que el movimiento circunferencial fue de gran utilidad cuando el hombre intenta dar una explicación al universo. Entonces, antiguamente se pensaba de esa manera, actualmente se sabe que no es así, o por lo menos la idea de que la Tierra era el centro del universo ya no es tan viable. Ya obviamente que sabemos que el Sol tiene una mayor masa, por ende atrae a los demás planetas en sus órbitas, ¿no? O sea, en unas líneas invisibles, ¿no? Que interactúan, ¿no? Y rotan alrededor del Sol. Y obviamente la Tierra misma rota en su propio eje, ¿no? Y la Luna también. Entonces, durante esos fenómenos universales, uno entendería cuál es el comportamiento entonces de los planetas con respecto al Sol, o sea, qué figura forma, ¿no? ¿Cuál es esa eh, forma en el cual los planetas empiezan a rodear al Sol? No sé, ¿cuál es esa trayectoria? Yo expliqué ayer que era trayectoria, que era desplazamiento, ¿no? Y que era espacio recorrido, ya. Son tres cosas, tres conceptos diferentes, ¿no? Entonces, la trayectoria que siguen los planetas alrededor del Sol es de una elipse, ¿ok? Listo. Entonces, elementos de movimiento circunferencial. Consideremos el análisis del movimiento circunferencial de una partícula. Algunos elementos geométricos asociados con el movimiento de esta partícula son los siguientes. Radio. El radio lógicamente es la mitad del diámetro de una circunferencia.
Es el segmento de la recta trazado desde el centro de la circunferencia hasta la partícula. Su unidad es el metro. Lógicamente, ¿no? La longitud se trabaja en metros. Mayormente, por ese lado del planeta, en países latinos, se trabaja con metros. También se trabaja en pulgadas, kilómetros, dependiendo de la situación. ¿No? Pero como es un radio, supongo que estamos trabajando en una partícula, en un cierto parámetro, en una cierta región del universo. Y no creo que ese espacio sea tan inmenso, solamente debe ser unos cuantos metros, por ende el radio lo trabajamos en metros. Desplazamiento angular, lógicamente, la inclinación está asociada a la medida angular. El ángulo, en este caso, es, ¿no? La figura que ustedes pueden ver, es el teta. Y la medida angular, pues ya se mide en grados tanto radianes como grados sexagesimales. Eso ya seguramente lo han visto en trigonometría o en geometría. Entonces, el desplazamiento angular va a tener esta definición. Es el ángulo central correspondiente, descrito por la partícula. Se mide en radianes. Lógicamente, que acá trabajamos en radianes. La longitud del arco es simplemente esa longitud de acá, pues, ¿no? Pueden apreciar. Y la ecuación que nos va a importar, y esto lo hemos visto en geometría, bueno, en trigonometría, creo que vieron esto, que la longitud del arco será igual al producto de los grados de inclinación de la medida angular multiplicado por el radio, ¿no? Desde el centro hacia la partícula, ¿no? Porque estamos asumiendo que el comportamiento de la partícula es un comportamiento circunferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que la partícula, por alguna razón, yo ya expliqué ayer, no me importa cuál es el sentido de cómo empezó a moverse. Ya, no me importa por qué se movió. Lo que me importa es cómo se mueve, cómo se comporta, qué velocidad este, adquiere en un determinado instante de tiempo. Eso es lo que se estudia en esta primera parte de cinemática. Ah, disculpen. Entonces, el movimiento circunferencial MCU. Y obviamente acá agregamos el término uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Que el comportamiento va a ser una velocidad definida constante, ya constante, no sé, no hay cambios, o sea, en un determinado instante de tiempo la velocidad sigue siendo la misma en diferentes tramos, instantes de tiempo. Es aquel movimiento en el cual la partícula o cuerpo describe una trayectoria curva llamada circunferencia y recorre arcos iguales en tiempos también iguales debido a que posee una rapidez constante. Como indiqué, el comportamiento de esta partícula no es otra cosa que un movimiento siguiendo una trayectoria rectilínea. Por ende, su desplazamiento lo podríamos calcular mediante trigonometría, ¿no? Pero el desplazamiento, ¿sí? De espacio recorrido, sí o sí lo tenemos que usar esta ecuación de acá, porque es la trayectoria que sigue, pues, ¿no? La partícula. La rapidez tangencial, un punto tangente, una recta tangente es aquella recta que corta con una curva en un punto definido, en un único punto. Entonces, tangencialmente podemos hablar de un cambio, una razón de cambio, que seguramente no entienden ese término, pero cuando hablamos de un cambio, a lo largo de los fenómenos empiezan a existir cambios bruscos en un instante determinado. Por ejemplo, matemáticamente, ¿cómo entendemos un cambio? Ya se entra el cálculo diferencial, eso ya es mucho más complicado, pero acá lo que ustedes tienen que entender es que matemáticamente tú puedes explicar cómo cambia algo. Matemáticamente se puede hacer eso. Y eso todavía no lo puedo explicar porque no tengo esas herramientas. Necesito que manejen álgebra, trigonometría. No mucho aritmética, pero sí álgebra. Álgebra y una álgebra muy, muy fuerte. Entonces, no puedo explicarles mucho de lo que son el cálculo diferencial, pero sí decirles que matemáticamente hay una forma de explicar un cambio. Existe esa herramienta matemática.
¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tangencia, está relacionado con eso. ¿En qué punto la partícula empezó a cambiar? Y empieza a cambiar, empieza a cambiar, empieza a cambiar. Entonces, también llamada rapidez lineal, la dirección es tangente a la curva. Es decir, tiene un punto de tangencia acá. Entonces, la partícula empieza a seguir una trayectoria hasta llegar a esta, hasta llegar al punto, ¿no? Hasta llegar a la posición 2. Obviamente hay un tiempo 2 y un tiempo uno y hay un vector velocidad. En este caso, el vector velocidad es único, porque la velocidad es constante. Debemos tener presente que al igual que MRU, la rapidez o velocidad, trabajemos con velocidad, ¿ya? Porque es más, más entendible ese término. Será igual a la superficie o, o a la longitud de arco, ¿no? Entre el tiempo, porque ahora ya no hablamos de distancia, hablamos de una, a ver, ¿qué estamos hablando ahora? En vez de distancia, ¿qué término estamos usando? Mi estimado, a ver, Lucero, buenos días. Leonel, ¿estás presente? Lionel Taboaida. Buen día, profesor. En vez de usar el término distancia, ¿qué término estamos usando ahora? Profe, recién entré a clases porque lo que no tenía internet. ¿Y eso qué tiene que ver? Te estoy diciendo, mira, la velocidad es igual a la longitud de arco. Solamente te he pedido que leas el significado de ese, que no es tan complicado. Ya, continuamos. Entonces, la velocidad es igual, y hemos trabajado en MRU, distancia sobre tiempo. Y distancia era el cambio de posición, la variación de posición. ¿No? Pero en este caso ya no existe una variación de posición, sino un desplazamiento de manera circunferencial. Entonces, ese desplazamiento, ¿sí? Va a ser representado por esta S, que es longitud de arco, que se mide en metros. Entonces, metros sobre segundo, lógicamente te da metros sobre segundo, que es la unidad de la velocidad o de la rapidez. Entonces, bajo esa lógica, vamos a continuar con ese comportamiento. Ahora tenemos desde una perspectiva ya horizontal, no, pero vertical, donde podemos ver que el comportamiento sigue un ángulo, o sea, se rige por un ángulo. Entonces, la rapidez angular se define la rapidez angular constante como aquella que no cambia a través del tiempo, lógicamente, y cuyo valor no indica el desplazamiento angular que experimenta un móvil en cada unidad de tiempo. Es decir, ahora el desplazamiento angular no está en unas unidades que ustedes conozcan, están en unidades de ángulos sobre tiempo, es decir, radianes sobre segundo. Relación entre rapidez tangencial y rapidez angular. Lógicamente que va a existir una relación. Entonces, la rapidez tangencial será igual al producto de la rapidez angular multiplicado por el radio. ¿Ok? Vuelvo a repetir. El producto, ¿sí? De la rapidez tangencial o lineal será igual al producto de la rapidez angular multiplicado por el radio. Y podemos trabajar de esa manera, claro, se puede trabajar de esa manera. Podemos relacionar estas ecuaciones. Donde estás, donde radio lógicamente es, eh, a ver, ya, sí, pues, ya. Entonces tenemos dos ecuaciones acá. Vamos a analizar esto de acá. Sabemos que la longitud de arco es igual al ángulo que se define como teta multiplicado por el radio, R mayúscula. Pero también sabemos, ¿no? Aquí lo estoy colocando, que existe una relación entre la velocidad tangencial o rapidez tangencial o lineal multiplicado, perdón,
que tiene una relación directamente o inversamente proporcional con la rapidez, perdón, con el radio. A ver, ¿quién me responde eso? ¿Es directa o inversamente proporcional? A ver, ¿algún voluntario? A ver, Matías, yo que te veo aquí. ¿La velocidad tangencial es directa o inversamente proporcional a la radio? Directo, ¿Por qué? porque ambos tienen un mismo cantidad de unidad que sería segundos. Disculpa, ¿qué dijiste? A ver, escuché, ya, bueno, no lo escuché bien. Bueno, en sí, sí es directamente proporcional, pero porque ambas magnitudes aumentan o disminuyen en el mismo margen. Es decir, por ejemplo, si decimos que la superficie, eh, perdón, la longitud de arco tiene un valor, una cantidad alta, un valor numérico alto, lógicamente que el radio también, ¿no? Entonces, como son directamente, una magnitud aumenta, la otra también tiene que aumentar, ¿ok? Si esto fuera inversamente proporcional, esto de acá tendría que aumentar y esta de acá tendría que disminuir, no es así. Entonces definimos al radio igual, ¿no? A S mayúscula, que es la superficie, multiplicado, perdón, dividido por el ángulo beta. En tal caso, podemos decir lo siguiente, que la velocidad tangencial será igual a la rapidez angular, ¿no? Multiplicado por esta expresión de acá. SW, minúscula, no es otra cosa que lo hemos definido como el ángulo teta por el tiempo, ¿no? Eso ya se sabe. En este caso sería el ángulo teta sobre el tiempo. Y fíjate, estos dos términos se simplifican y obtenemos la siguiente relación. La velocidad tangencial será igual a la superficie por el tiempo. Y lógicamente, esto representa la velocidad porque hemos indicado eso desde un principio, acá. La velocidad es igual a la superficie sobre el tiempo. Y hemos obtenido eso. Lo que he hecho acá es simplemente comparar las ecuaciones y decir de alguna manera de que lo que está acá en verdad es igual a esto, porque esto es igual a esto de acá. Por consiguiente, si esto y esto son iguales, podríamos indicar que esto de acá es igual a esto de acá. Es una comprobación de las ecuaciones, una comparación para simplemente comprobar de que las ecuaciones sean consistentes y coherentes, ¿no? En fin, bajo esas circunstancias vamos a continuar con las siguientes características, bueno, las características adicionales del movimiento circunferencial uniforme. Otras dos magnitudes importantes que se usan frecuentemente para describir el movimiento circunferencial son el periodo y la frecuencia. Acá seguramente algunos van a tener una cierta dificultad conociendo es una especie de ondas que ustedes van a ver, donde el comportamiento va a tener un comportamiento sinusoidal. ¿Qué quiere decir eso? Que van a subir, bajar como una especie de ondas. ¿Ya? Entonces, bajo esas circunstancias ustedes tienen que entender eso. El periodo, ¿no? Y la frecuencia. A ver, otras dos magnitudes importantes que se usa frecuentemente
para describir el movimiento circunferencial son el periodo y la frecuencia. No. Periodo, ¿qué es el periodo? En el MCU, llámese movimiento circunferencial uniforme, se denomina periodo el intervalo de tiempo que se emplea una partícula en realizar una vuelta en una revolución o un ciclo. El periodo se calcula de la siguiente manera. El periodo sería igual a t igual al tiempo empleado sobre el número de vueltas, ¿no? El periodo siempre será expresado en segundos, lógicamente, porque tenemos tiempo. Frecuencia. Es una magnitud física escalar que expresa el número de vueltas, revoluciones o ciclos que realiza una partícula por cada unidad de tiempo. Al desarrollar un MCU, donde vamos a definir a la frecuencia igual al número de vueltas sobre el tiempo empleado. Es decir, la unidad de la frecuencia que es igual a segundos a la menos uno. Sería Hertz, HS, perdón, HZ, Hertz. Entonces, esas son las unidades de la frecuencia, HZ, Hertz, ¿no? Entonces, un Hertz es igual a una frecuencia, es decir, a un segundo a la menos uno o el inverso del segundo. Entonces, es común expresar la frecuencia en revoluciones por segundo, RPS, y en otros casos revoluciones por minuto, RPM. El número de vueltas, revoluciones o ciclos son términos descriptivos que en consecuencia no tienen unidad, por ello la unidad de la frecuencia es igual a estos términos que ya describí, ¿no? 1 sobre segundos o segundo a la menos uno, que netamente son HS, ¿no? HZ, perdón, Hertz. La frecuencia y el periodo están relacionados, es decir, la frecuencia será igual a la inversa del periodo, ¿ok? Es decir, el producto de la frecuencia multiplicado por el periodo me tiene que dar uno, ¿ok? El periodo y la frecuencia también se pueden relacionar con la rapidez angular. En una vuelta, el radio de giro barre un ángulo de θ igual a 2pi radio, que representa a una vuelta completa de la circunferencia. 2pi representa a 300 grados sexagesimales, ¿no? Es decir, una vuelta completa, si hablamos de medida angular, está representada en 360 grados sexagesimales, una vuelta. Entonces podemos relacionar de la siguiente manera, ¿no? Y el tiempo que se emplea una vuelta. Entonces, eh, la rapidez angular no es otra cosa que el ángulo sobre el tiempo, ¿no? Entonces podemos relacionar al periodo, ¿no? Que está en unidades de tiempo también. Será igual a 2pi sobre el periodo. Y eso será igual a 2pi por la frecuencia, también es válido hablar de ese tema. No, porque ambas expresiones respetan las unidades de medida angular con respecto al tiempo. Entonces, la actividad de aplicación para esta semana son estas de acá. La actividad de extensión, estas de acá. Y la actividad de aplicación simplemente es mirar un video. Vamos a buscar el video. Mucho resumen. Bajar el volumen. Ya. El video de esta semana, voy a ver si la siguiente también se hace un video. Les hago investigar. Es el siguiente, ¿no? Ese es el concepto de cuatro. Es un video de 4 minutos. Solo quiero que hagan un resumen de todo esto, ¿no? Ahí él lo explica bonito, inclusive más bonito que yo, ¿no? Todo lo que es el comportamiento del movimiento circunferencial uniforme, qué fenómeno implica, y tienes los vectores velocidad, ahí tienes, bueno, tiene otra notación, o sea, otra simbología, pero en la mayoría de casos es el mismo, entonces no se preocupa. ¿No? Y por ejemplo, el periodo, ahí explica qué es el periodo, su resumen, desplazamiento, su resumen, frecuencia, su resumen, desplazamiento angular, su resumen. No quiero que me copien tal que, o sea, ojo, no van a copiar lo que está en las imágenes. Yo quiero que me hagan un resumen a su manera, porque si van a copiar tal lo que está en ese video no tiene sentido, si ya lo tienen en, en, en estas hojas que les he dado. Entonces
O sea, no tendría sentido. Entonces, esto de acá simplemente es una explicación a todas esas ecuaciones. Y yo quiero que esa explicación me la resuma y lo quiero a mano. No quiero que lo digite. Quiero a mano ese resumen. ¿Ya? Y ahí mínimo 3 líneas será un poco. No creo que les tome mucho esta explicación. Entonces, algo corto. Y cuando me refiero a algo corto es algo que ustedes puedan entender. ¿Ok? Esa sería la actividad de evaluación. Acá la actividad de extensión. Entonces, de estos ejercicios que ven acá, por esta ocasión les voy a hacer escoger tres nada más. O sea, escójame tres, ¿ya? Tres ejercicios y me los das. Solo tres. Cualquiera de esos tres ejercicios. Ojo, a ver, a ver. Ya mejor hagamos algo. Esto de acá está sencillo. Cuatro ejercicios, no mucho todavía. Mm, ya. Vamos a hacer esto mejor. Me van a escoger dos ejercicios de este lado. Ven que está partido, ¿no? 13, 14 y 15 me hacen dos ejercicios. Y del lado contrario, 7, 8, 9 y 10 escogen solo uno. ¿Ok? Porque estos de acá simplemente salen con la ecuación. Sale rapidísimo. Estos de acá tal vez tengan un poquito más de análisis, pero no tampoco no es tan complicado. Entonces, dos de este lado y uno de este lado. En total, tres ejercicios. ¿Listo? Y con eso es suficiente. Los que escucharon, escucharon y los que no, ni modo. Ahora, esto solo es válido para los estudiantes que han prendido la cámara. Yo sé quiénes han prendido, me voy a tomar captura antes que se me olvide. Ya. Y los demás, los que no han prendido, lógicamente me hacen todo, ¿no? Todo es todo. ¿Ok? Estoy avisando, chicos. Y no quiero que haya sorpresas después. Bueno, en este caso, dos personas me han dicho. Los demás, obviamente, si no han escuchado, me hacen todo, ¿no? Ya, si entendieron esta parte, chévere. Ya, listo. Entonces vamos con las actividades de evaluación, perdón, de aplicación. Primer ejercicio. Una partícula periférica de una polea que rota con velocidad angular constante realiza 10 vueltas. Eh, en un minuto, bueno, esas son las vueltas que recorren un minuto. Calcule su periodo. Entonces hacemos una conversión, se llama el término. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el tiempo, o sea, el término, periodo, T, será igual a esta ecuación de acá. Tiempo empleado sobre el número de vueltas. ¿Cuántos números de vueltas hay? Hay 10. ¿Qué tiempo se ha empleado? Un minuto. Pero recuerden que esto está en unidades de segundos. Entonces, ese minuto tienen que pasarlo a segundos, que es equivalente a 60. Un minuto es igual a 60 segundos, ¿no? Por ende, 60 sobre 10, la respuesta del periodo es 6 segundos, ¿no? Por ejemplo, acá, en el ejercicio 2, un disco logra dar 50 vueltas en 60 segundos, determina el periodo del disco, es la misma ecuación, ¿ok? Calcule la frecuencia en revoluciones por segundo, ¿no? De un disco que se efectúa uniformemente 15 revoluciones en 3 segundos. ¿Se entiende esta parte, verdad? En la 3. En la 3 simplemente tienes que usar esta ecuación, ¿no? Ok, a ver, Lucero, ¿qué ejercicio crees que esté complicado para resolverlo? Te escucho. Bueno, los únicos que no están resueltos son el 6, el 4, el 2, el 3 y el 11. Los demás están resueltos. A ver, por ejemplo, los ejercicios 5 y 12 que son un poquito largos, vamos a verlos. Por ejemplo, si las llantas de un automóvil tienen una frecuencia de 120 revoluciones por minuto, calcule la rapidez angular de dichas llantas. Acá, por ejemplo, podríamos saltar algunos pasos.
pero no hay ningún problema, también es válido, ¿no? Por ejemplo, en un momento, chico, me voy a prender la... Bueno, chicos, en el ejercicio 5 quiero que haga un análisis más profundo. Está interesante, pero no me gusta que sea tan fácil la situación. O sea, no debería ser tan fácil, porque esto le ha resumido tanto que parece fácil, pero no es así. Vamos a hacer el análisis mejor. En el ejercicio 5 tenemos el siguiente enunciado. Si las llantas de un automóvil tienen una frecuencia de 120 revoluciones por minuto, calcule la rapidez angular de dichas llantas. ¿Ok? Entonces la frecuencia no es otra cosa que el número de vueltas que vamos a definir como n sobre roto. Ok, continuamos. Eh, sobre el tiempo empleado, o sea, el tiempo nada más. Ya se entiende que el tiempo lo vamos a manejar de esa manera. Y sabemos que, bueno, acá no lo ha hecho bien, bonito, pero es otra simbología. Esa es la simbología que deberían usar para la velocidad angular. Omega, ¿no? Omega. Entonces, omega será igual, perdón, a a dos veces pi multiplicado por la frecuencia. Entonces, esas ecuaciones son las que estamos usando ahí. ¿Ok? Entonces, la medida angular podemos definirla como esta de acá, para con la velocidad angular, que será igual, ¿no? A dos veces pi multiplicado por esta expresión de acá, ¿no? Y acá de frente sacamos la ecuación, ¿no? No es necesario ya aplicar algo nuevo. Y eso será igual, ¿no? A la expresión, a ver, ¿qué más falta? De la siguiente manera. Dos veces pi, ¿dónde estás? Ya, dos veces pi multiplicado por el número de vueltas, que en este caso simplemente son dos vueltas, ¿no? Sobre eh, 60. ¿Qué choca? Claro, no me estoy saltando el paso. 120, ¿no? Revoluciones por minuto. Pues sería 120 sobre 60 segundos, ¿no? Y esto obviamente está en unidades radianes. Entonces lo que voy a obtener al final es 120 entre 60, 2 por 2 4 y lo mismo que sacó. 4pi, 4pi radianes. Acá, radianes, ¿no? Sobre segundo. Entonces también podría ser esta manera.
Aunque hacerlo paso por paso no está mal, sí, podría hacerse. A ver, acá, bueno, en la 11 es fácil, o sea, dividir 8 entre 2 y ahí te sale la respuesta. En la 3, calcule la frecuencia de revoluciones por segundo, revoluciones sobre segundo, de un disco que se efectúa uniformemente 15 revoluciones en 3 segundos. ¿No? Eso también sale rapidísimo. ¿No? Sería 15 sobre 3. ¿Cuánto es eso? Un disco logra dar 50 vueltas en 60 segundos. 50 sobre 60, ¿no? Y determina el periodo. Es decir, la inversa de esa expresión, ¿cuánto es? A ver, ¿cuál quieren que desarrolle? Una señorita. mm, a ver, vamos a hacer la. Mejor hagamos uno de extensión, para no estar. Vamos a hacer la 15, ¿ya? Creo que es la más complicada, yo sé seguramente el mundo. Vamos a hacer la 15. Obviamente que lo voy a hacer acá en clase.